Ahí estamos. Bien. Buenas tardes, queridas alumnas. Gusto en recibirlas en este último módulo, el número 4, y con este ya estaríamos terminando la asignatura. Y esperando, no es verdad que haya sido de provecho para ustedes, ¿cierto? Entendiendo también que indudablemente que estas capacidades emprendedoras, ¿cierto? Las que no tengamos, indudablemente que no se desarrollan en un mes de clase, indudable, ¿cierto? Pero por lo pronto van a tener a lo menos la teoría, ¿cierto? Y de saber qué cosas son las que tienen que hacer, qué cosas no tienen que hacer, y de alguna manera también poderlos ayudar a enfrentar, ¿cierto? Esta situación de que ustedes eventualmente quisieran tener algún emprendimiento, que yo creo que sí, ¿no es verdad? Porque por lo que estudian, se da mucho para esto. Por lo regular, la gente que estudia este tipo de carreras técnicas no son para llevárselos para la casa, ¿cierto? Sino que para tener la posibilidad de poder generar algún recurso. Y eso es lo que les deseo a todas, que tengan mucho éxito, ¿cierto? Y que en algo esta humilde asignatura les pudo haber ayudado. Bien, este último capítulo, digo yo, ¿cierto? Vamos a ver dos cosas importantes a la hora de saber cómo formalizar, ¿cierto? Nuestro emprendimiento, si es que en algún minuto deciden hacerlo. O si es que en algún minuto, por ejemplo, se asocian con otras personas y quieren trabajar. Estamos súper claros que inicialmente, por lo regular, las cosas son no tan formales, ¿cierto? Me junto con alguien, hago algo, vendemos juntas, no sé, pero en el principio, por lo regular, las cosas son no tan formales, ¿cierto? No con tanto papel, probablemente. Pero en algún minuto dado, cuando las cosas ya van creciendo y van tomando un color distinto, claramente lo tenemos que hacer en algún minuto. Y para esto, precisamente hay que tener ciertos conocimientos, ¿cierto? A lo menos de qué se trata una empresa, cuáles son los tipos de empresas que hay en Chile, cuáles son las características que tiene, cuáles son los elementos, ¿cierto? Cómo se comprende esto de las empresas, porque indudablemente no todas las empresas son iguales. Entonces, por cultura general, ¿cierto? Es lo que uno debiera tener a lo menos, por cultura general. Esa es una de las partes que vamos a ver hoy día y que tiene que ver precisamente con la conformación de las empresas, sus elementos, sus orígenes, sus objetivos, etc. Y la otra parte, la segunda parte de la clase de hoy, vamos a ver el análisis FODA. Según lo que yo pude averiguar, este análisis ustedes no lo han visto en otra asignatura, por lo tanto es algo, yo diría que un poco nuevo, aunque quizás alguna de ustedes alguna vez lo ha escuchado. Es FODA, F de foca, O de A, FODA, ¿sí? Es una y es un análisis, ¿cierto?, con respecto a cómo está funcionando la empresa. Las grandes empresas efectivamente hacen este tipo de análisis para ir revisando, ¿cierto?, factores externos y factores internos de la empresa. ¿Qué significa este FODA? La F, ¿cierto?, significa fortaleza, la O de oportunidades. María de los Ángeles, me estás hablando. Sí, es que eso a mí al menos me lo pasaron en enseñanza media. Ah, perfecto, ok. ¿Y a las otras compañeras algunas se lo han pasado? La Catalina, la Zaida, la Ingrid, la Yanini y Ángels. Pero A la mí, verdad, profe, ¿Catalina? a mí sí, pero no me acuerdo mucho. O sea, me dice FODA y tengo como un pequeño recuerdo claro que era como del tema de las fortalezas de cada uno, pero como tal como iba no me acuerdo. Ya, ok. a Entonces, mí me la pasaron. si tienes alguna noción con esto, yo creo que vas a quedar un poquito más clara. ¿Ya? Entonces, como les decía, la F de fortaleza, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. ¿Ya? Todos estos distintos factores, como les digo, las empresas las analizan para poder ver, ¿cierto?, en qué parte están bien, en qué parte están mal y qué es lo que hay que mejorar. Ahora, efectivamente, como dice la Catalina,
este FODA también uno lo podría aplicar a uno misma, ¿cierto? Si yo quisiera aplicarlo, por ejemplo, a ver, de acuerdo a mis capacidades emprendedoras, a ver, voy a aplicar el FODA. ¿Cuáles son mis fortalezas con respecto a mi capacidad emprendedora? ¿Cierto? ¿Cuáles podrían ser mis oportunidades, por ejemplo? Y eso es lo que vamos a ver como segunda parte. Ahora, ¿por qué es importantísimo estos dos, específicamente estos dos puntos de todos los recursos de aprendizaje que tienen? Recuerden que este módulo tiene tanto más recursos de aprendizaje como los otros módulos. Tiene distintos PPT, tiene los PDF, tiene los videos, ¿cierto? Que son un poco más didácticos para poder ir metiéndome un poco más en la materia. Porque precisamente estos dos temas son los que se van a ver en la sumativa número 4. ¿Ya? Y es por eso que yo prefiero tocar estos temas para que puedan desarrollar bien la sumativa en forma posterior. Eso no quita, ¿cierto?, que ustedes tengan la responsabilidad de revisar el otro material o los otros recursos de aprendizaje que tienen en el aula. ¿Ya? Al final vamos a ver entonces la tarea sumativa, la vamos a explicar. Al final de la clase también les va a quedar disponible o visible en el aula. Recuerden que no está visible en este momento. Y además de la prueba sumativa, esta semana tendría que rendir también los exámenes de las alumnas o alumnos que no lograron el 5,5. La verdad es que yo, de acuerdo a las notas que ya tienen, lo veo un poquito, no fácil, pero me parece que la gran mayoría no tendría que dar examen, a menos que les haya ido muy mal, que lo dudo, ¿cierto? Considerando también que la sumativa número 3 era, yo digo, relativamente fácil, era revisar, ¿cierto?, la información e ir respondiendo las preguntas. No había una mayor dificultad en eso. Era darse el tiempo, efectivamente darse el tiempo. Así es que considerando eso, que no había un trabajo de investigación ni mucho menos, no creo que alguno tenga que dar examen, pero aún así, si es que existiese el alumno o la alumna, ¿cierto? Ese examen lo puede rendir hasta el día domingo. Ya las sumativas se entregan hasta el sábado, que yo sugiero que lo hagan hasta el día viernes, ¿cierto? A pesar de que en el aula dice sábado, pero si lo pueden hacer hasta el día viernes sería fantástico, porque de esa manera yo los puedo revisar antes, ¿cierto? Y ustedes podrían, las personas que tienen que dar el examen, lo podrían dar antes, ¿cierto? Y terminar antes también con este proceso. ¿Ya? Así que les voy a pedir que si es que pueden terminarlo antes, sería fantástico. El trabajo no es tan largo, en verdad. Tiene pocos puntos a desarrollar, pero sí van a necesitar buscar información. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillas? Las notas del módulo 3 las van a tener de aquí a mañana, a más tardar el jueves, a más tardar. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Dígame. ¿Las notas se van a subir al portal también? ¿A donde se subían anteriormente? ¿Estás hablando del intranet ENAC? Sí, ese. Ya, en la clase anterior yo expliqué que en el intranet ENAC, si tú lo miraste, tiene solo 3 columnas para pruebas parciales. Y nosotros tenemos 4 pruebas parciales. Entonces, ustedes ya saben las notas que tienen, ¿cierto? Hasta el minuto, las notas van quedando en el aula virtual, y esas 4 notas, es decir, las de cada uno de los módulos, ¿cierto?, se van a sacar un promedio. Y ese promedio, cuando se tenga, es el que se va a repetir en estas 3 columnas para que obviamente les dé el mismo promedio. Porque a estas alturas ya no me van a modificar el intranet. No sé si te quedó claro, ¿sí? Sí, profe, ahora sí. Ya, ok. Entonces Gracias. eso, ya como tenemos 3 columnas y las notas son 4, se van a promediar y se va a repetir en estas 3 columnas el promedio. ¿Ya? Es bueno que le pasen esa información, chiquillas, a los que regularmente no se conectan. Bien, vamos a empezar entonces, y lo primero que vamos a ver son los tipos de empresa,
Espérenme un poquito. Esta cosa siempre me cuesta un poco. Ahí está. ¿Alguien que Profe, me diga si se ve? sí, sí se ve. ¿Alguien me va a preguntar algo, parece? Sí, yo. Es Diga. que pasó que en nuestro grupo al menos le puso la nota solo a una niña Ajá. y las demás no tienen la nota arriba en el aula, no en el portal, en el aula. En caso de que pase eso, usted ya después va a subir A lo que ver, falta, ¿cierto? mira, lo que pasa es que yo tengo un archivo, ¿ya? Yo en un archivo propio, digamos, estoy registrando todas las notas. Si bien es cierto, a lo mejor no se las puse a todas, ¿sí? Pero en mi archivo tienen todas las notas. Ah, ya. Ya, Ok. de todas maneras, tú te sabes los nombres de tus compañeras para ponerla para que no se preocupen, para Ah, sí, evitar. es que es la primera nota, porque la otra eran automáticas, Sí, lo que así pasa que es que yo no sé cuál es el equipo. ¿Cuál era el equipo? ¿Te lo el sabes? grupo a la Antonia Uribe le puso la nota y falta la Antonia mía Uribe. que ¿Y es, quién trabajó con la claro, Antonia Uribe? yo Ingrid Peralta y Valentina Orellana y Ingrid, ¿cuánto? Peralta, Peralta, ya. Valentina, Orellana ya. y Catalina, ay no me acuerdo su apellido, pero es Catalina, ¿Será la única Catalina? creo que sí. Ya. Si me nombra, Ok, si es que ves, No, ok, profe, no te porque yo preocupes. Yo también me voy a ver, llamo Catalina y yo no estoy con supongo, ella. sí, pero no te preocupes ah, porque supongo que el trabajo de la Antonia Uribe en la portada debe claro, estar tu está, nombre. sí, están los nombres, claro. Ya, linda, no te preocupes. Yo le voy a poner la nota para que no tenga problemas. ¿Ya? Ya, gracias. Denme un minuto, por favor. Espérenme un segundito. Mira, ahí están. Ya. Pero me tenéis que dejar la copia firmada. La de abajo es la tuya. Ya. Profe, Dígame. lo que pasa es que nosotras hicimos el trabajo individual, cada una. ¿Cómo eso? Es que como era tan fácil la tarea, cada una hizo el ¿De trabajo cuál estamos hablando? de este, porque pasó la semana pasada. Del módulo 3. Sí, Pero era en equipo de trabajo. sí, pues, pero cuando ya lo habíamos enviado nos dimos cuenta. O sea, me van a hacer trabajar más de más. Sí, ¿Cierto? lamentablemente. Sí, pues. Ya no importa, pero este trabajo es en equipo de trabajo, por favor. Ya, no hay ¿Ya? problema. Ok. Ya, chiquillas, vamos a empezar entonces, vamos a ver hoy día los tipos de empresas en Chile. Lo primero que tenemos que saber es que las empresas, ¿cierto?, tienen ciertos elementos, ¿no es verdad? Y, como les comentaba, hay elementos internos y elementos externos, ¿sí? Que podrían influir, ¿cierto?, directa o indirectamente en el funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, ¿cierto? Si nos referimos a situaciones externas, podríamos hablar de los clientes, podríamos hablar de los proveedores, ¿cierto? Y si nos referimos a situaciones internas, podríamos hablar, ¿cierto? De los trabajadores, del clima laboral, etcétera. Entonces, siempre los elementos de la empresa podemos hablar de factores, que unos son los externos y los otros son los internos. Ya eso es lo primero que debemos saber, que obviamente todas las empresas tienen el mismo funcionamiento, independiente, digamos, en qué lugar están, si son terciarios, secundarios, primarios, ¿cierto? Independiente también del tema de, por ejemplo, del capital que tenga la empresa, etcétera. Siempre vamos a tener estos dos elementos, incluso si las empresas fueran, por ejemplo, sin fines de lucro. ¿Sí? También existen empresas sin fines de lucro, como por ejemplo las fundaciones, ¿sí? Que no se les llama empresa, porque la verdad es que cuando uno habla de empresa es porque efectivamente es con fin de lucro, ¿ya? Pero en términos de organización, por decirlo de alguna manera,
con lucro o sin lucro, van a tener estos dos elementos que van a influir directa o indirectamente en el funcionamiento. Importante también saber, ¿cierto?, que las empresas, ¿cierto?, como les comentaba, tenemos fines, distintos fines. Por ejemplo, el primero dice máximo beneficio, y ahí estábamos hablando precisamente del fin de lucro, ¿cierto? Una empresa que se precie de tal no puede llamarse empresa si no lucra, de alguna manera. Ahora uno puede decir, sí, pero es que hay algunos que lucran más y lucran menos, bueno, pero ese es otro tema, ¿cierto? Pero lucran lo mismo. Una empresa que tenga utilidades, sean 1.000 pesos o 1.000 millones de dólares, lucra igual, ¿ya? Por otro lado tenemos las con fines sociales, y ahí podríamos establecer que las fundaciones por lo regular tienen fines sociales. Y por otro lado también tenemos empresas que no necesariamente tienen lucro también, que son de servicio a los ciudadanos, como por ejemplo, ¿qué organización podríamos situar ahí? A los bomberos, ¿cierto? Los bomberos dan netamente un servicio a la ciudadanía. Y obviamente ellos tienen, aunque tienen un financiamiento estatal que es muy bajo, pero ellos no tienen fin de lucro. Podemos clasificar también a las empresas, ¿cierto?, dependiendo de la forma jurídica en la cual están conformadas, ¿cierto? Más adelante lo vamos a ver, las sociedades anónimas, las IRL, las comanditas, qué sé yo, todos estos diferentes tipos jurídicos de formalidad, ¿cierto?, con respecto a la empresa. De acuerdo al sector económico, es decir, ¿cierto?, en qué parte se sitúan, a qué se dedican, ¿sí? Tenemos por un origen capital, ¿cierto?, de dónde vienen los capitales, por su tamaño también y por su ámbito de operaciones. Vamos a ir mirando cada uno de estos para ver de qué estamos hablando. Entonces, según su forma jurídica, ¿cierto?, podemos saber que las empresas podrían ser individuales o de sociedades, es decir, más de una persona. Dentro de esto de los empresarios individuales tenemos el EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Eso significa que una persona puede abrir un giro comercial, por ejemplo, y podría incluso abrirlo con su propio RUT. Pero ¿cuál es la ventaja de generar esto, ¿cierto? Que, por ejemplo, si esta persona tuviera problemas, qué sé yo, con servicio de impuesto interno, lo que sea, solo va a rendir cuentas o solo es responsable con respecto al tema de la empresa. O sea, en ningún caso, por ejemplo, les podrían embargar su casa o su auto, nada, ¿cierto? Por eso se llama de responsabilidad limitada, es decir, limita tan solo con respecto a la empresa y no a su propiedad privada, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una ventaja importante, ¿cierto? Porque en caso de cualquier cosa, sus propiedades están protegidas. Hay otra también que quizás no es una empresa individual, pero es familiar, que no está mencionada acá, pero no está mencionada porque en el fondo jurídicamente no está tan bien conformada con respecto a esto. Se llama la MEF, M-E-F, que es, eso se llama microempresa familiar, ahí me acuerdo el nombre. Microempresa familiar, la MEF. Esta microempresa familiar, ¿cierto? Precisamente como dice la palabra, es para una familia en la cual en su propiedad, que ese es uno de los requisitos, puede instalar un negocio. Ahora, estos permisos los otorga la municipalidad, ¿ya? No requiere tener escritura, ¿cierto? No requiere tener boletas, solamente va a pagar un permiso muy pequeñito en la municipalidad, creo que una vez al año, ¿ya? La diferencia sí es que algunos tipos de negocios se pueden instalar, no todos,
porque también tiene requisitos, por ejemplo, los que no metan bulla, los que no emanen gases u olores a la comunidad, los que no dejen residuos, ¿cierto? Basuras, etc. Hay ciertos elementos, requisitos, y se llama la MEF, pero insisto, no está acá señalada como forma jurídica, porque es algo distinto, ¿cierto? También está un poquito mezclado con los pilares solidarios, y básicamente, insisto, son para familias. Es más, dentro de los trabajadores de esta microempresa familiar, ¿cierto? Está limitada la cantidad de personas que no pertenezcan a la familia, ¿ya? Eso también sería interesante si es que alguna vez lo quisieran hacer, ¿cierto? En las municipalidades de donde ustedes vivan, pueden tener toda la información, porque como eso está metido dentro del pilar solidario, hay cosas que de pronto van cambiando, pero también es una posibilidad cierta a la cual ustedes podrían acceder. Bien, dentro de las sociedades de personas tenemos la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad y la sociedad comandita simple, ¿ya? Y tenemos también, de acuerdo a la sociedad de capitales, ¿sí? La sociedad anónima y la sociedad comandita por acción. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, las formas jurídicas que pueden ser individuales, sociedades de personas o sociedades de capital. Sigamos. Dentro también de otra clasificación tenemos el sector económico, es decir, entonces, ¿en qué sectores están ubicados y, entre comillas, a qué se dedican? Tenemos 3 sectores que son primarios, secundarios y terciarios. En el primario siempre van a ser las empresas extractivistas, como por ejemplo la minera, las forestales, las pesqueras, ¿cierto? Son empresas extractivas, es decir, extraen recursos naturales, por eso son del sector primario. El sector secundario, ¿cierto? Son empresas que transforman los productos, es decir, ellos no se dedican a extraerlos, sino que compran esta materia prima. Imaginemos, por ejemplo, ¿cierto?, que en el sector primario hay una empresa frutícola, ¿cierto?, que vende frutas. Ellos plantan su fruta, las extraen, qué sé yo, y ellos venden la fruta directamente. Y estas frutas se la van a vender a Watts, ¿sí? Y Watts lo que hace es, con esa fruta, produce pulpas, produce jugo, produce mermelada, etc. Por eso son del sector secundario, porque ellos transforman el producto. Y el sector terciario, ¿cierto?, que son básicamente las empresas comerciales y de servicio. Por ejemplo, Entel, ¿cierto? Es una empresa de servicio porque ellos no extraen nada, ni tampoco producen nada, solo entregan un servicio. Sigamos entonces. Tenemos por otro lado también la clasificación por el origen capital, ¿cierto? Que la capital significa el dinero. Tenemos empresas privadas, empresas públicas y de participación mixta. Por ejemplo, una empresa privada, que ustedes obviamente van a reconocer inmediatamente, podría ser una aerolínea, ¿cierto? Es una empresa totalmente privada. Una empresa pública, ¿cierto?, son todas aquellas que están regidas bajo algún ministerio, la Seremi de Salud, los mismos ministerios, las municipalidades, en fin, todo el estamento público, que se le llaman también empresas públicas, ¿ya? Y por otro lado tenemos de participación mixta, que están compuestas por privados y públicos. Por ejemplo, el metro, ¿sí? El metro muchas veces uno piensa de que son netamente, o sea, uno podría pensar que son públicas, que son servicios públicos, pero no, es un servicio privado, ¿cierto?, que está bajo la supervisión del Estado, ¿sí? Como por ejemplo las micros, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la red. Entonces, por eso se le llama mixta. Las cajas de compensación, por ejemplo, también son capitales privados, ¿cierto?, pero que están regidos por la Superintendencia de Seguridad Social. Luego tenemos, de acuerdo a sus ámbitos
operacionales, es decir, en qué lugar se está trabajando, y ahí tenemos claramente dos divisiones, que son las empresas nacionales y las empresas transnacionales, ¿cierto? Que son las que están, que son desde afuera, ¿cierto? Y que trabajan en Chile, pero que sus operaciones están afuera, ¿sí? Por ejemplo, ahí en las empresas transnacionales podríamos hablar de las marcas de autos, ¿sí? La Hyundai, qué sé yo, y esas son empresas transnacionales que venden sus productos dentro de Chile. Por su tamaño, ¿cierto? Que ya eso es como más conocido por ustedes, ¿cierto? La microempresa, ¿cierto? Que es lo que yo les mencionaba, como por ejemplo la MEF, microempresa familiar. La pequeña empresa, que podríamos mencionarla como la EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada. La mediana empresa, ¿cierto? Que una mediana empresa podríamos mencionar, a ver, ¿cómo qué podríamos mencionar como una mediana empresa? Las carnicerías, no sé si ustedes ubican la Susarón, por ejemplo, que está en varios lugares. Esa es una mediana empresa, no es una empresa grande. Y una gran empresa, ahí estamos hablando, por ejemplo, de la embotelladora andina, ¿sí? O Goodyear, que son empresas que son bastante más grandes. Ahora, ¿cómo podemos identificar cuándo es pequeña, mediana o grande? Precisamente por la cantidad de sus trabajadores y por el volumen de venta que tienen las empresas. Podríamos hablar que las micro y las pequeñas empresas que tienen, o sea, estas micro tienen entre 1 y 50 trabajadores y el volumen de venta es de menos de 300 millones de pesos, ¿sí? Ahí están clasificadas todas las micro y pequeñas empresas. Luego tenemos las medianas, entre 51 y 199 trabajadores, el volumen de venta entre 300 y 1.199.000, y las grandes empresas son las que tienen más de 200 trabajadores, ¿ya? Y ustedes a lo mejor algún día van a saber, oye, ¿cuántos trabajadores tiene esta empresa? Tanto. Entonces ahí ustedes van a poder dimensionar, ¿cierto? ¿Cuál es el tamaño de esta empresa? ¿Cómo se podría mencionar? Y claramente, ¿cierto? ¿Cuál podría ser el volumen de venta de esta empresa? Es decir, entonces que las grandes empresas venden más de 1.200 millones, ¿ya? Así es como se clasifican y es lo que uno más o regularmente conoce un poco más. Tenemos los tipos de sociedades, ¿cierto? Que son las que mencionamos más arriba. Primero la EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Tenemos las sociedades limitadas, las sociedades anónimas que pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Es decir, abiertas cuando todos pueden participar y cerradas, ¿cierto? Cuando se limita la cantidad de socios. Y por último también tenemos la comercial en comandita. Ahí les vamos a explicar qué es lo que es la encomandita. Bien, como ya habíamos dicho entonces, la EIRL, ¿cierto? Son personas jurídicas, ¿cierto? Con patrimonio propio, distinto al titular, ¿cierto? Sin requerir la participación de un tercero. Es decir, lo puede hacer solito. Debe incluir el nombre del constituyente más la expresión EIRL. Eso es súper importante incluirlo dentro de la formalización de este tipo de empresa. ¿Por qué? Por el tema de la responsabilidad. La responsabilidad de la empresa es solo hasta el monto de lo aportado por el constituyente, es decir, solo lo que tiene la empresa. La administración de la empresa corresponde al titular, ¿cierto?, de ella, que la representa judicial y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social. Es siempre comercial, cualquiera que sea su objeto. Se rige por las disposiciones del Código de Comercio, como todos los otros tipos de formas jurídicas. En materia tributaria se les aplica la norma del artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta, como a todas las otras. El concepto de sociedad de responsabilidad limitada, porque la otra era individual, ¿cierto? Esta es sociedad, entonces significa, ¿cierto?, que hay más personas involucradas, indudable. Entonces son sociedades personales solemnes, donde los socios, ¿cierto?,
limitan su responsabilidad y los aportes realizados. Es decir, ya, vamos a hacer entonces tal cantidad de socios y cada socio tiene que poner tal cantidad de dinero. Ellos pueden, en forma interna, pueden libremente pactar con los otros socios. Son sociedades de personas naturales o jurídicas, son sociedades solemnes, se constituyen por escritura pública, ¿cierto? Inscrita en el registro de comercio, publicada también en el diario oficial. Limitan la responsabilidad de los socios, acuerdo de la unanimidad de los socios para realizar cualquier cambio, y pueden ser sociedades civiles o comerciales. El artículo 2 del inciso 2 prohíbe que este tipo de sociedades se dedique al giro bancario y que tengan más de 50 socios. Ese es el límite que tienen, 50 socios, no pueden sobrepasarlo. Tenemos las sociedades anónimas, ¿cierto? Que como yo les decía, las anónimas pueden ser abiertas o cerradas. Entonces, persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, ¿cierto? Suministrado por accionistas responsables solo por sus respectivos aportes. O sea, aquí cada uno responde de acuerdo al aporte que haya hecho. Y administrada por un directorio, ¿cierto? Integrado por miembros esencialmente revocables, es decir, estos socios, ¿cierto? Indican quiénes van a ser los directorios y ellos también pueden cambiar a este directorio. Por eso dice revocables. La sociedad anónima es siempre comercial, es de una sociedad de capital, eso significa que es de dinero, ¿cierto? Es la posesión de acciones la que determina el vínculo. Otorga derechos patrimoniales al dividendo y políticos, ¿cierto? Si es que tienen derecho a votar. A votar me refiero dentro de la sociedad anónima. Las sociedades anónimas abiertas son aquellas que tienen 500 o más accionistas, ¿cierto? Aquellas en las que al menos el 10% de su capital pertenece a un mínimo de 100 accionistas. Aquellas que se inscriben en el registro de valores voluntariamente o en el cumplimiento de una disposición legal. Las anónimas abiertas, ¿cierto?, quedan sujetas a la vigilancia y control permanente de la Superintendencia de Valores y de Seguros. Tenemos la sociedad anónima y sus acciones son, el capital de la anónima se divide en acciones de igual valor, según el artículo 11, pero seguidamente la norma dice que si el capital estuviera dividido en acciones en distintas series, las acciones de la misma deben tener un igual valor, lo que implica, a nuestro entender, ¿cierto?, una confusión de conceptos. Debemos saber que muchas veces las leyes, ¿cierto?, están un poquito hechas para que solo lo entiendan los abogados. Pero, ¿cierto?, cuando uno quiere jurídicamente hacer alguna de estas empresas, indudablemente que son los abogados los que nos apoyan en esa función. De hecho, las escrituras públicas las hacen los abogados, no lo hace cualquier persona. La sociedad dice en comandita, mira lo que dice aquí, seguramente esta es la más extraña, que ustedes lo más probable es que no la hayan escuchado nunca. Es la que se celebra entre una o más personas que se prometen aportar a la caja social un determinado capital, dice, u una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por si sus delegados y en su nombre particular. Entonces ahí tenemos los gestores y los comanditarios. ¿Qué significa esto? Comanditario significa que son personas particulares, ¿cierto?, que se reúnen y que juntan, por decir así, sus capitales o sus productos en pos o en beneficio de toda la gente, de todos los que están dentro de esta sociedad. Una de las pocas sociedades que aún tienen Chile con esta forma es la lechera Colum. Ustedes conocen la marca, ¿cierto? Esta sociedad, ¿cierto?, son productores de leche, ¿cierto? Y ellos van a dejar su leche a una empresa o a un lugar donde la procesan.
Y la venta, ¿cierto?, de todos esos productos, yogur, mantequilla, queso, qué sé yo, todos esos productos, ¿cierto?, le paga esta empresa que lo produce, le paga a este señor, ¿cierto?, que entrega su leche. Indudablemente que va a depender de la cantidad de litros de leche que entregue en forma diaria. Así trabaja esta sociedad comanditaria, ¿ya? Entonces, todos producen, ¿cierto?, el mismo producto, va a un fondo común, por decirlo de alguna manera, y después ellos reciben el dinero dependiendo de la cantidad de litros que hayan entregado. Eso es una sociedad comanditaria. Algunas formas de organización, ¿cierto? Tenemos que entender que las empresas, ¿cierto?, siempre se van a organizar, o por lo regular, jerárquicamente, ¿sí? Porque siempre van a haber personas que tienen que obedecer y otros que tienen que mandar, ¿no es verdad? Ahora, hay ciertas representaciones gráficas en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta de qué manera puede ser esta organización jerárquica. Dice, es una forma de organización basada en la autoridad, de tal manera que cada miembro de la organización sabe quiénes están por debajo de él, ¿cierto? Y quiénes están por encima. Vamos a ver algunas gráficas u representaciones gráficas, ¿cierto? En las cuales uno se puede dar cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de una organización jerárquica. Si ustedes se dan cuenta, ahí el primer cuadrito de arriba dice director general, ¿sí? Inmediatamente abajo, ¿cierto?, en forma vertical, ¿sí?, tenemos los directores, tenemos ahí 3 directores, en este caso, en este ejemplo, director administrativo, financiero y comercial, ¿cierto?, debajo del director. Inmediatamente debajo de cada director hay un jefe, dependiendo del área. En el área administrativa tenemos la bodega y el jefe de personal. En el área de finanzas tenemos a los departamentos o el jefe de cobranza y contabilidad, y tenemos al director comercial, que tenemos el jefe de compra y el jefe de venta. Cada uno de estos jefes también, a su vez, tiene, ¿cierto?, personas más abajo, los ayudantes, los encargados, los secretarios, los cobradores, qué sé yo, el auxiliar de contabilidad, etcétera. El junior también podría estar ahí. Entonces se entiende entonces que siempre va a estar ordenado de forma jerárquica, es decir, el que manda más está arriba y ahí, digamos, hacia abajo, dependiendo del área en que estén. También se podrían ordenar, ¿cierto?, jerárquicamente, pero bajo una organización funcional, ¿cierto?, dependiendo de la especialización de cada área, del área en la que estemos hablando. Por ejemplo, y aquí lo podemos graficar, ¿cierto? Luego del director, ¿cierto? Tenemos ahí, de acuerdo a la funcionalidad, tenemos al director de ventas, de compras, de bodega, contabilidad y financiero. Esas áreas, o de acuerdo a su función, ellos son especialistas, ¿cierto?, en cada una de sus áreas. Por eso hablamos de una organización funcional. Podríamos hablar también a lo mejor de una organización de acuerdo a los cargos, ¿cierto? También tendría que ir separado por área y también jerárquicamente hacia abajo. Luego de estos directores especialistas o especializados, ¿cierto?, vamos a tener a todos los otros trabajadores como secretaria, junior, bodeguero, archivo, etc. Y por último tenemos, ¿cierto?, una organización mixta que indudablemente que es la mixtura entre lo funcional y las especializaciones. Como tenemos ahí, ¿cierto?, tenemos los mismos gráficos, pero acá podríamos agregar a los asesores y a los expertos que están siempre por debajo del director o del gerente general, si es que no hubiera un director, ¿cierto? Y aquí vamos combinando, ¿cierto?, que ustedes ven ahí la jerarquía, estamos combinando la funcionalidad y la especialización. De esa forma, en términos súper generales, es como se están o cómo se conforman las empresas en Chile, ¿cierto?, en su gran mayoría. Bien, ¿alguna pregunta, chiquillas? ¿Algo que no les haya quedado claro?
¿Aló? ¿Hay alguien por ahí que me responda? Profe, por lo menos a mí me quedó claro todo. Ok, gracias, muchas gracias. La María de Los Ángeles, la Zaida, la Daniela, la Ingrid, la Yanina, háganme un dedo para arriba por lo menos para saber que les quedó todo bien. Gracias, María de Los ¿Todo Ángeles. bien, profe? Sí, no hay ninguna duda, quedó claro. Hasta el momento sí. Hasta el momento, ya, qué bueno. Bien, tenemos la primera parte, gracias Yanini. Tenemos la primera parte ya vista, ¿cierto? Y que van a tener que utilizar de alguna manera para la tarea. Así que tienen que tenerlo ahí como súper presente. Al final vamos a ver, y ahí se van a dar cuenta por qué está relacionado. Vamos a seguir la segunda parte que es el tema del FODA, ¿ya? No lo vamos a ver completo porque el PPT tiene algo de 30 y tantas fichas, ¿cierto? Ustedes deben entender que todo este material en general siempre están preparados para clases presenciales, pero vamos a ver lo más importante y lo que a ustedes les va a ayudar para... Perdón. Ay, perdón. Lo que a ustedes les va a ayudar específicamente para hacer el trabajo sumativo y para que puedan entender también esto del FODA, ¿cierto? Que es como raro, si los que no lo han visto nunca lo pueden ver que es raro. Espérenme un poquito. ¿Dónde está? Aquí está. Ahora sí. Ya, chiquillas, alguien que me diga que lo ve, que si no lo ve. Sí, profesor. Sí, sí, se ve. Ok, perfecto. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿cierto? ¿Qué es el análisis FODA? Porque es tan extraño esto, ¿cierto? Para los que nunca lo han visto. Básicamente es una herramienta, ¿cierto? Que por lo regular se utiliza para ver el proceso, ¿cierto? O cómo está funcionando esta planeación estratégica. Proporciona información, dice, necesaria para la implementación de acciones y medidas correctivas y generar nuevos proyectos de mejora. Es decir, entonces nos da la posibilidad de saber en qué estamos bien y en qué estamos mal. ¿Esto lo podemos aplicar a algo que no sea una empresa? Sí, indudablemente que podemos aplicar. Lo podríamos aplicar en muchas cosas, ¿cierto? Porque es un análisis que te permite extrapolar de acuerdo a lo que tú quieras saber y de acuerdo a lo que tú quieras analizar, ¿cierto? No es necesariamente algo que tenga que ver con las empresas, pero sí las empresas son las que más la utilizan, indudable. ¿Qué significa FODA? Bueno, viene de una sigla en inglés, ¿cierto? Yo soy súper mala para el inglés, ¿cierto? Pero más o menos es Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats. Y eso en español significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Quién lo hizo? Lo hizo este señor que está ahí en la foto, que se llama Albert Humphrey. Así se llamaba este caballero que inventó esto del FODA. Vamos a ver entonces, gráficamente uno lo podría ver de esta manera, ¿sí? Para más o menos entender, ¿cierto?, de qué se trata esto y poder de alguna forma visualizarlo, porque de pronto cuando uno solamente lo habla en forma oral, por decirlo de alguna manera, es como que cuesta un poquito aterrizar. De esta forma uno lo puede aterrizar porque lo está viendo y lo puede comprender. Entonces, vamos a empezar con la F de fortaleza, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿O qué es lo que permite mirar? ¿O qué tenemos que buscar? Dice capacidades especiales y recursos con que cuenta la empresa, ¿cierto? O la persona, o el proyecto, ¿sí? No nos encerremos tan solo que esto es para empresas. Eso es lo que primero vemos con respecto a las fortalezas, ¿cierto? Todas las capacidades especiales, es decir, lo que incluso te puede diferenciar, ¿cierto?, de otra empresa del mismo giro, por ejemplo. Luego tenemos las oportunidades. ¿Y qué es lo que es eso? Son factores que resultan positivos, ¿sí?,
y favorables en el entorno de la empresa, ¿cierto? Las oportunidades. Es decir, entonces, ¿qué es lo que yo estoy visualizando que podría ser una buena oportunidad? Quizás de cambio, quizás de incorporar algo nuevo, por ejemplo. Luego tenemos las debilidades, ¿cierto? Que son factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Es decir, entonces, lo que yo no tengo y lo que o los otros sí tienen. Y que dentro del mercado me podría poner en una posición más debilitada, ¿sí? Por eso es debilidades. Y por último tenemos las amenazas, ¿cierto? Que son situaciones que previenen del entorno, es decir, fuera de la empresa, atentando contra la estabilidad de la organización. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, ¿cierto? Que lo hemos visto como ejemplo durante todas estas clases cuando yo les conté de mi emprendimiento de los atriles, ¿cierto? Lo deben tener como fresco. Entonces, para mí, ¿cierto? Si yo hago un análisis FODA de este emprendimiento de los atriles, que fue a corto plazo, indudablemente, ¿cierto? ¿Cuál es una de las fortalezas que yo vi en este emprendimiento? Primero que todo, ¿cierto? La fortaleza que yo vi era en términos psicológicos, por decirlo de alguna manera, porque me di cuenta que ningún padre, ¿cierto?, se negaba a que su hijo pintara, ¿sí? Era la chochera del momento, entonces esa era una fortaleza, porque siempre iba a existir alguien, ¿cierto?, que quisiera que su hijo pintara, o sobrino, su nieto, que se yo, da lo mismo. Entonces yo sentía que esa era una gran fortaleza con respecto a este emprendimiento. Luego dice las oportunidades, ¿cierto? Yo vi oportunidad de negocio, ¿cierto? Y además yo le fui implementando cosas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que al poco andar yo les compré juguetitos, ¿cierto? Chiquititos que eran como premios, ¿cierto? Entonces yo vi que esto era una oportunidad, ¿cierto? En el sentido de agregar cosas y de poder darle un mayor valor a este emprendimiento, indudablemente poder sacar una mayor ganancia, pero no en términos de dinero, porque nunca subí el precio, sino que en términos de ganar más clientes. Esa era la idea. ¿Alguna debilidad que tenía mi negocio? Claro, porque la debilidad principal era, por ejemplo, que no me podía poner toda la semana. Solamente yo estaba sábado y domingo. Entonces había una debilidad con respecto a la cantidad de tiempo que yo le podía brindar a esto. Por otro lado, tenía las amenazas, ¿cierto? Y una amenaza latente siempre era que llegaran carabineros, ¿cierto? Yo no tenía permiso. Por lo tanto, la presencia de carabineros en la plaza era, ahí todo el mundo tiritaba. Por otro lado, ¿cuál era otra amenaza que tenía? En la misma plaza se ponía gente con estos juegos inflables y se ponían también estos con estas camas elásticas que los niños saltan. Entonces, para mí eso también era una amenaza porque mientras más distracciones habían, indudablemente que me restaba a mí niños que quisieran pintar. ¿Sí? Se dan cuenta cómo uno puede también, por muy chiquitito que sea, también puede hacer este tipo de análisis. ¿Les quedó, se entendió un poco más con este ejemplo? Si alguien puede responder. Sí, ¿Tienes a que le puro mucho su dedo? Ok. Vamos viendo entonces esto de los ambientes externos, de los ambientes internos, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ambiente externo, ¿a qué se refiere? Dice, mira las oportunidades que se ofrece el mercado y las amenazas, ¿cierto?, que deben enfrentar el negocio en el mercado seleccionado. Se debe desarrollar toda capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y minimizar o anular, ¿cierto?, esas amenazas, circunstancias sobre las cuales
hay poco o ningún control directo, ¿cierto? El ejemplo que yo les ponía, mi mayor amenaza, ¿cierto?, era que llegaran los carabineros. Y ahí yo no tenía ningún control, porque podían llegar en cualquier minuto. Ahora, quizás la única excusa que podría haber tenido era que la municipalidad no estaba dando permisos, ¿cierto? A nadie le daban permiso para estar en esa plaza. Pero el carabinero me podría haber dicho, bueno, pero ese es su problema, pues usted no puede trabajar si no tiene un permiso, ¿cierto? Entonces era una amenaza del ambiente externo, ¿cierto? No desde la empresa, y que yo no podía tener ningún control. O sea, si llegaban los carabineros estaba frita, nada que hacer. Entonces, ¿qué cosas son, por ejemplo, las cosas que podrían ser una amenaza y que vienen desde el ambiente externo de la empresa? Las políticas fiscales, ¿cierto? Cuando cambian las políticas fiscales, suben los impuestos y ahí uno tiene nada que hacer, no puede ir a alegar al Senado de por qué le subieron el impuesto. Insumos importados, ¿cierto? Que podrían atentar contra los insumos nacionales, las exportaciones, las políticas públicas, ¿cierto?, que puedan atentar de alguna manera contra mi desarrollo, políticas económicas, políticas de fomento, ámbito sociocultural, ¿cierto?, acceso a la información, la tecnología y la globalización. La globalización siempre va a ser una amenaza. Si bien es cierto, estamos totalmente globalizados, es decir, lo que yo estoy haciendo aquí ahora perfectamente lo podrían ver en China, al otro lado del mundo, ¿cierto? Pero también a veces tiene ciertas cosas negativas, porque se mezclan las culturas y se mezclan otras cuestiones que uno no los puede medir y no los puede controlar, ¿ya? Por ejemplo, con respecto a esto de la globalización, yo he sabido de que hay algunos juegos que son, no sé, son chinos, no sé de dónde vienen esos juegos, y que se llegaron a instalar mediante internet acá en Chile, y que hay niños que han atentado contra sus propias vidas, ¿cierto? Producto de esta globalización, en la cual incluso llegan este tipo de juegos y que influyen negativamente en los niños, ¿cierto? Entre otras cosas, no es lo único, pero indudablemente que para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. Por otro lado, tenemos las oportunidades, ¿cierto? Y que pueden tener distintas categorías, que por lo regular las categorías son las mismas, ¿cierto? Pero va a depender, ¿cierto?, de qué es lo que estamos hablando. Factores económicos, sociales, tecnológicos, demográficos y los mercados y competencias. Entonces, las oportunidades son aquellas que resultan positivos, favorables, explotables, dice ahí, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la organización y que permiten obtener ventajas competitivas. Es decir, entonces las oportunidades son las mejoras, lo que siempre tú estás viendo, qué es lo que está pasando afuera y qué es lo que puedo mejorar y qué es lo que puedo hacer, ¿cierto?, para no perder a este cliente cautivo, a lo mejor que tengo ahí. No sé, si ustedes, por ejemplo, inicialmente van a pintar las uñas y tienen un precio por las uñas, a lo mejor podrían poner, qué sé yo, para mantener este cliente cautivo, quizás una oferta en la cual diga, mire, si usted me paga 10 por 5.000 pesos más, yo le puedo hacer a una segunda persona, qué sé yo, una francesa, ¿cierto? Que quizás es un poco más rápido y tiene menos gasto de material. Esas son oportunidades, ¿cierto? Entonces las oportunidades tienen que ver con los nuevos mercados, posibilidades de exportación y mercados en crecimiento. Por lo regular tiene que ver con el crecimiento, con cuál es la mejora que yo quiero hacer. Y también siempre están asociados a algunas preguntas, ¿cierto? Para poder en el fondo saber efectivamente cuál es la oportunidad. Por ejemplo, ¿qué cambios de tecnología se están presentando, ¿cierto? ¿Qué elementos atractivos sobre el entorno para la organización? ¿Qué cambios en la normativa legal y o política se están presentando? ¿Existe una coyuntura favorable en la economía del país para tener esta oportunidad, por ejemplo? ¿Qué cambio en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando? ¿Cierto? Esa última pregunta probablemente esté muy acorde a lo que ustedes se van a dedicar.
Tenemos las amenazas, ¿cierto? Que como les dije, las categorías son todas las mismas, según factores económicos, sociales, tecnológicos, demográficos y de mercado. Son aquellas situaciones que provienen del entorno, ¿cierto? Y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Mira lo que dice ahí. Y esto tiene que ver básicamente, por ejemplo, con la competencia, ¿sí? Si hay dos empresas que se dedican a lo mismo, indudablemente que se van a pelear, entre comillas, ¿cierto?, a los clientes, ¿sí? Van a estar abarcando un mismo sector. Por lo tanto, siempre si estas empresas no buscan las oportunidades y no se afianzan en sus propias fortalezas, ¿cierto?, pueden llegar a desaparecer y la más grande se va a comer a la más chica, claramente, ¿cierto? Por eso es importante hacer este análisis. Algunos tipos de amenazas, por ejemplo, son el aumento en el precio de los insumos, ¿cierto? Si yo hacía pan y compraba el saco de harina 20 lucas y ahora me cuesta 30, indudablemente que eso lo que va a significar es que yo tenga que subir el kilo de pan. Y si yo subo el kilo de pan, voy a tener menos clientes o los voy a perder, ¿cierto? Nuevos productos en el mercado y productos sustitutivos. Por ejemplo, ¿qué productos sustitutivos para que ustedes se hagan la idea? Incluso puede ser el mismo producto, pero a muy bajo valor. Antiguamente en Chile existían muchas empresas que hacían zapatos, ¿sí? Y desde un momento a otro se hicieron los contratos, ¿cierto?, los convenios de libre comercio con China, por ejemplo, y empezaron a llegar zapatos chinos. ¿Qué pasó con eso? Se eliminaron o terminaron quebrando las empresas de zapatos, ¿cierto?, que trabajaban con cueros nacionales y que le daban trabajo a los chilenos, ¿cierto?, por ejemplo. Las amenazas que están asociadas las preguntas que están asociadas a las amenazas. Por ejemplo, ¿a qué obstáculos se enfrenta la empresa? ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Qué elementos del entorno ponen en riesgo los objetivos de la organización? ¿Pueden algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? ¿Se tienen problemas de recursos de capital? Todas estas preguntas, ¿cierto?, debieran hacerse las empresas y de alguna manera tratar de evitar, ¿cierto?, o sobrellevar estas amenazas. En el ambiente interno, ¿cierto?, tiene que ver con las fortalezas y las debilidades. Mira, las fortalezas y las debilidades son del ambiente interno. Entonces estamos hablando que las amenazas, ¿cierto?, y las oportunidades son del ambiente externo, ¿cierto? Ok. Aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control, ¿cierto? Siempre lo que es interno va a tener un control. Por ejemplo, la logística, las compras, el aprovechamiento del espacio, la conservación, el sistema, los controles, stock y físico, las operaciones, la descripción técnica, el mantenimiento preventivo y los costos fijos. Todo eso se puede controlar, ¿cierto? Por eso dice que es un ambiente interno. Y va dependiendo, obviamente van a depender si se controlan o no, porque si es que no se controlan, indudablemente que se va a transformar en una amenaza. Las fortalezas, ¿cierto? Podemos tener habilidades y capacidades, recursos y actividades que se desarrollan positivamente. Entonces son las capacidades especiales con las que cuenta la organización y gracias a las cuales tiene una posición privilegiada frente a la competencia. ¿Cuáles son estas cosas que uno tendría que considerar? Por ejemplo, la calidad, ¿cierto?, de los productos, los recursos humanos que tienen que estar bien capacitados, la innovación, tener una visión, una misión, objetivo y metas bien definidas, el servicio al cliente, las capacidades generarias claves y el buen clima laboral. Las fortalezas de una empresa por lo regular tienen que ver mucho con sus recursos humanos, es decir, las personas que trabajan en ellas.
A menor rotación una empresa significa que tiene muchas fortalezas, ¿cierto? Cuando una empresa entra y sale gente, están regularmente contratando y desvinculando, significa que no tiene muchas fortalezas, porque finalmente las empresas las hacen las personas. ¿Hay procesos? Sí. ¿Hay proyectos logísticos? Sí, pero esos proyectos logísticos o todo lo que funciona dentro de una empresa, por muy pequeña que sea, tiene que ver con las personas. Si esas empresas están bien pagadas, están bien tratadas eh, y tienen una buena proyección dentro de la empresa, por ende van a trabajar durante mucho tiempo. Entonces la fortaleza de las empresas por lo regular, más allá de los procesos tecnológicos, por ejemplo, o industriales, tiene que ver con las personas que trabajan ahí. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cierto?, las preguntas que debieran hacerse. ¿Qué elementos facilita obtener una ventaja? ¿Sí? ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿Y qué recursos de bajo costo tenemos disponibles? Esas preguntas, ¿cierto?, nos podrían indicar a identificar cuáles son las fortalezas, ¿cierto?, de la empresa. Y las debilidades, ¿cierto?, tienen este tipo de categorías. Podremos tener debilidades en el tema administrativo, operacional, de las finanzas y de los factores de la organización. Entonces, estos factores provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Está asociado a los recursos de los que se carece con la habilidad, dice, que no poseen, actividades que no desarrollan positivamente, ¿cierto? Que no tienen ninguna de estas habilidades ni actividades, por eso son debilidades, ¿cierto? Y es por eso que también hay muchas veces que en base a estas debilidades que no son reconocidas, las empresas también pueden quebrar. ¿Cuáles son las debilidades? Altos costos de producción, la resistencia al cambio, los retrasos en la entrega de la mercadería, la falta de planeación, recursos humanos sin capacitarse, falta de control interno y a lo mejor una tecnología obsoleta. Por ejemplo, una empresa, ¿cierto?, que todavía hace sus liquidaciones de sueldo en forma manual y no tiene un ERP, ¿cierto?, que es donde se procesan las liquidaciones de sueldo. ¿Y cuáles son las preguntas que uno se puede hacer para identificar las debilidades? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué factores se producen las ventas o el éxito del proyecto? ¿Qué debería evitar, cierto? ¿Y qué percibe la gente de una debilidad de la organización? Esas son las preguntas que uno debiera hacerse, ¿cierto?, para poder llevar a cabo o identificar básicamente esto de las debilidades. Bien, el resto del PPT lo van a revisar ustedes, porque tiene 38 PPT, ¿cierto? O sea, fichas. ¿Qué es lo que me interesa mostrarles a mí? Esto, ¿ya? Esto es una matriz de FODA, como les mostré en una de las fichas anteriores, ¿sí? Entonces, esta misma ficha es la que ustedes van a ocupar, ¿sí?, para poder hacer parte del trabajo sumativo. ¿Y qué cosas van a poner aquí dentro de cada una? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Lo van a poner en forma de tips, ¿ya? No se requiere una explicación, sino que una definición o pequeñas palabras, ¿cierto?, con la cual, por ejemplo, esto. ¿Qué debilidades son? De esta forma. No es una explicación ni una definición de lo que es la debilidad, sino que específicamente cuáles son las debilidades indicadas o reconocidas o que se descubrieron. Entonces, de esta manera, ¿cierto?, es como yo lo tengo que poner acá. A ver si lo logro hacer. No lo creo. Entonces, debilidades, ¿cierto? Alto gasto de producción, alta resistencia al cambio, ok. Entonces, acá debilidades, alta resistencia al cambio, tecnología obsoleta, etcétera, etcétera, etcétera.
no se ponen se los estoy mostrando para que lo entiendan. Esta es la matriz que tienen que ustedes poner, ¿sí? Me refiero a esto, un cuadrado, ¿cierto? Dividido en 4, donde estén las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. De esta misma forma, ¿ya? ¿Por qué se lo estoy mostrando? Bueno, hasta aquí llegamos con esta, les voy a mostrar la tarea para que más o menos le quede claro por qué les estoy mostrando esta matriz. Vamos a mirar entonces la tarea sumativa. Yo imagino que ninguna tiene preguntas, ¿cierto? La tarea sumativa de esta semana, de la sumativa número 4, dice: en equipo de trabajo, según instrucciones dadas, que se las estoy dando, tienen que realizar una investigación sobre un emprendedor en Chile, un emprendedor chileno, no quiero de otro país, chileno, aplicándole análisis FODA a su emprendimiento. Confeccionar informe escrito. ¿Qué tiene que incluir este informe? La portada, primero la biografía del emprendedor, el tipo de emprendimiento, ¿cierto? Y en este tipo de emprendimiento vamos a ocupar el lenguaje técnico que vimos en el primer PPT, es decir, tipo de empresa, forma jurídica, en qué sector industrial está, si es de capital, si no es de capital, si es una sociedad anónima, si es una IRL, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el tipo del emprendimiento, con el tipo de empresa, básicamente, referida al PPT número 1 que lo vimos ahora. Y finalmente, el análisis FODA, que es cuando ustedes van a tener que hacer esta matriz FODA, ese mismo dibujo, y dentro de ellos hacer el análisis como se los mostré. No necesito definición, necesito tips. Lo que tiene, cuál es la debilidad, cuál es la fortaleza, por lo menos, a lo menos tendrían que tener por lo menos tres, vuelvo a repetir, 3 fortalezas, 3 oportunidades, 3 debilidades y 3 amenazas, a lo menos 3, ¿ya? Y vamos a mirar, que eso es súper importante, que ustedes lo tienen que conocer, es la escala de apreciación, ¿ya? Como estábamos diciendo, ¿cierto? Elegir el emprendedor, redactar la biografía, explicar el tipo de emprendimiento o de empresa, análisis FODA, tienen que revisar la ortografía y la puntuación, por favor, porque me he encontrado con algunos trabajos que están escritos casi como que hubieran escrito WhatsApp. A ver, sí. Entonces, como le decía, de pronto escriben como que estuvieran escribiendo WhatsApp. La palabra que es QUE, no es solo la Q. Ya, por favor, ojo con eso. ¿Y qué cosas se van a revisar, cierto? Y cuáles son los puntajes, lo que dice la escala de apreciación, que aquí se la estoy mostrando para que junto con su equipo de trabajo también la revisen. Tiene que tener una portada, tiene que tener la biografía, el tipo de emprendimiento o el tipo de empresa en la cual tiene, ¿cierto? Con todas las clasificaciones que vimos en el primer PPT. El análisis FODA según la imagen que les mostré también, esta matriz. Sin falta de ortografía, buena puntuación, no repitan los conceptos, ¿cierto? Porque de pronto repiten las mismas palabras. Ojo con eso, por lo tanto van a tener que revisarlo. Claro, comprensible al leerlo y se encuentra impecablemente presentado. Entonces, cuando hagan su trabajo, miren esta escala de apreciación para que sepan qué es lo que se les va a medir y de qué manera, ¿cierto?, se está puntuando o qué puntuación tiene. Si no tienen una portada en el trabajo, obviamente que ahí en esa parte voy a obtener 0 puntos. Yo creo que esta primera parte es la parte más fácil para tener los 3 primeros puntos, que es una buena portada. ¿Ya? Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas con respecto a la sumativa? ¿No?
La Yanini está como asustada. Parece que es mucha pega, dijo. ¿No? Ah, ya, qué bueno. Ok. Chicas, no teniendo preguntas, estamos como ya en la hora. A través de ustedes, ¿cierto? Y esta es la última vez que nos vamos a ver, ¿cierto? Que vamos a estar juntos. Así es que quería despedirme de todos, ¿cierto? Espero tengan mucho éxito en lo que van a hacer, éxito en el futuro. Espero que les haya servido de algo esta asignatura, que con mucho cariño las entregué también. Si alguna vez necesitan algún apoyo o alguna información de algo, aquí estoy para lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y nada, tienen para adelante, que les va a ir súper bien, ¿cierto? Sean responsables en lo que emprendan, ¿cierto? Y éticos, por sobre todo éticos. Bien, chiquillas. Si no hay nada más que preguntar, llegamos hasta acá. ¿Parece? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Bien, María Los Ángeles. Yo todo el rato vi su dedo para arriba, así que perfecto. Muchas gracias. Un abrazo a todos, ¿cierto? Y estamos en contacto. Cualquier cosa, me mandan un correíto si es que tienen alguna duda o alguna cosa. ¿Ya? Un abrazo. Cuídense mucho. Que estén bien.